Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre un tema de ciberseguridad en el sector público en México. Mi nombre es Jonathan López Torres. E iniciemos este tema con esta pregunta. ¿De dónde deriva la Dirección General de Ciberseguridad de la presidenta de nuestro país? Esta Dirección General deriva de la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es una autoridad que va a sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esta agencia fue creada mediante reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de noviembre del 2024. Esta Dirección General de Ciberseguridad está adscrita a la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital dentro de la agencia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del nivel jerárquico, esta Dirección General le va a reportar a la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital y a su vez al titular de la Agencia de Transformación. Las atribuciones de la Dirección General de Ciberseguridad se establecieron en el reglamento de la agencia, el cual se acaba de publicar el pasado 24 de enero del 2025. ¿Qué implica la creación de la nueva Dirección General de Ciberseguridad para el sector público en México? La creación histórica de un nivel directivo, es decir, de una dirección general, del personal responsable de la ciberseguridad en una autoridad mexicana. ¿Qué quiero decir? Que en nuestro país, en las autoridades pertenecientes a la Administración Pública Federal e incluso en muchos órganos constitucionales autónomos, en muchos de ellos no existía el nivel directivo de Dirección General de Ciberseguridad. Es decir, los temas de ciberseguridad a lo mucho llegaban a direcciones de área, subdirecciones y jefes de departamento dentro de la estructura del servicio público. ¿Y por qué es tan relevante la creación de este nivel directivo? Pues porque implica el reconocimiento de la relevancia y la criticidad de todas las personas en el servicio público que son responsables de la ciberseguridad en las autoridades. Y esto pues representa el inicio, espero que sea así, de un nuevo panorama de reestructuración del servicio profesional de carrera del personal de ciberseguridad en el servicio público. ¿Por qué? Porque esto implica que se está identificando a la ciberseguridad como un tema relevante en donde tiene que existir un área con el nivel directivo suficiente para que se pueda hacer cargo de este tema a efecto de proteger a las autoridades del amplio panorama de amenazas cibernéticas a las que nos enfrentamos. Y ahora bien, ¿qué es lo que le va a tocar hacer a esta nueva Dirección General de Ciberseguridad? En el reglamento de la Agencia de Transformación Digital, en el artículo 19, se establecieron sus atribuciones, es decir, qué es lo que va a hacer esta nueva Dirección General de Ciberseguridad. Y algo que es importante destacar al respecto es que esta Dirección General de Ciberseguridad, todas sus actividades van a estar relacionadas respecto del poder ejecutivo, es decir, únicamente respecto de la administración pública federal encabezada por nuestra presidenta. ¿Esto qué implica? Que no va a tener una injerencia con otros poderes como el Congreso de la Unión, que se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o bien con el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, con ellos no va a tener ningún tipo de interferencia ni con algunos otros órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral o el Banco de México. En este artículo 19 se los dejo para que ustedes lo puedan observar, pero se establecen todas y cada una de las funciones que va a tener la nueva Dirección General de Ciberseguridad en México. Y las podemos resumir
en 5 ejes principales o relevantes que van a marcar su margen de actuación. ¿Cuáles son estas funciones relevantes de la Dirección General de Ciberseguridad? Pues la primera va a ser establecer la estrategia de ciberseguridad en el Poder Ejecutivo Federal. Es decir, va a diseñar, va a implementar la estrategia de ciberseguridad en la Administración Pública Federal. Segundo, va a diseñar y va a establecer toda la regulación aplicable a todas y cada una de las autoridades que pertenezcan a la Administración Pública Federal, es decir, únicamente al Poder Ejecutivo. ¿Ok? No va a establecer regulación para el Congreso de la Unión Federal, no va a establecer regulación de ciberseguridad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, y tampoco va a establecer regulación para los gobiernos de las 32 entidades federativas en nuestro país, así como para los municipios. Entonces, su margen de actuación es únicamente establecer regulación para el Poder Ejecutivo Federal. El tercero es gestionar auditorías y evaluaciones. Pues esto implica que la Dirección General de Ciberseguridad pues va a ser la dirección líder, ¿no? La entidad líder en la Administración Pública Federal que va a encargarse pues de gestionar auditorías y evaluar al resto de las autoridades y las áreas en materia de ciberseguridad. Como punto número 4, va a fungir como coordinador entre las autoridades de la Administración Pública Federal. Y este tema va a ser muy relevante porque surge la siguiente interrogante. La Dirección General de Ciberseguridad, como parte de la agencia, se va a convertir en la máxima autoridad en materia de ciberseguridad para todo el Poder Ejecutivo. Es decir, va a establecer los lineamientos para absolutamente todo, o bien simplemente va a establecer las bases y va a dejar que cada autoridad, en virtud de los riesgos a los que esté expuesto, se va a encargar de diseñar y establecer pues su propia estructura y capacidades en materia de ciberseguridad. Esta cuestión es muy, pero muy relevante. ¿Por qué? Porque los riesgos de ciberseguridad pues son muy distintos de acuerdo al tipo de entidad en el que nos encontremos. ¿Ok? Y por último, uno de los temas y de los ejes relevantes va a ser precisamente generar capacitación a los servidores públicos en materia de ciberseguridad. Entonces, en estos 5 ejes podemos resumir todas las atribuciones establecidas en el artículo 19 del reglamento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y pues bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su tiempo. Los invito a que conozcan y adquieran mi libro, Ciberespacio y Ciberseguridad, Elementos Esenciales, publicado por la editorial Tirán lo Blanc. Les dejo mis redes sociales y los invito a que me sigan y yo también los sigo. Que estén muy bien. Hasta luego.